Listo. Bueno, ustedes saben que en esos espacios del trabajo social es muy, digamos, muy difícil encontrar expertos. De hecho, a nosotros nos pasaba mucho en la universidad y Aleja, que trabaja también en docencia, conseguir trabajadores sociales con maestría es complicado y más con estas maestrías, ¿no? Enfocadas en salud, en el caso de las dos es muy complicado. Y Aleja, pues es una experta, ella nos ha enseñado muchísimo. Nosotros tenemos un curso con ella que ha sido magnífico. Hemos hecho cursos presenciales, virtuales y bueno. Aquí seguimos contribuyendo al trabajo social. Así que, Ale, este espacio es tuyo. Yo quiero presentar, bueno, a Aleja, aparte de ser una docente increíble, ella es trabajadora social, ¿sí? Tiene una maestría, corrígeme, es salud mental y neuroeducación. Hola Tati, ¿cómo Bueno, estás? bien, ¿y tú? Y muy buenas noches para todos. Bueno, la maestría se llama Neuropsicología y Educación. Ok, o sea, Ujú. neuropsicología, súper. Ajá. Y bueno, ella trabaja mucho en salud mental. Trabaja también el tema de trabajo social independiente, de creación de marca. Bueno, es una tesa, es encargada de las prácticas una universidad, en la universidad donde ella trabaja y ha venido, bueno, contribuyendo también al trabajo social y además de eso también nos prepara para cómo hablar en público, así que aprovechémosla un montón. Yo he aprendido un montón de ella, así que Aleja, bienvenida. Este es así que todo. Listo, bueno, muy buenas noches, Tati, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me honra mucho también poder continuar compartiendo y creciendo en estos espacios porque pues eso es lo que realmente necesitamos los trabajadores sociales, es unirnos y crear alianzas entre nosotros, fortalecernos constantemente entre nosotros porque desde ahí vamos a ir dando a conocer nuestro quehacer allá afuera, tanto para otros trabajadores sociales como también para nosotros mismos. Así que, pues bueno, vamos a hablar hoy sobre un tema sumamente importante y sumamente nombrado desde ya hace un buen tiempo. Em, para las personas que, que deseen también abrir su cámara, sería también, hay alguien que Perdóname, tiene, Ale, un dale, momento. dale. Creo que pueden apagar el micrófono de pronto, Diana, Lady, Ley, creo que Lady, Magdalena, para que los demás nos podamos escuchar, porfa. ok, Si no, de pronto, bueno, están ahí pendientes aquí, no se preocupen. ahora Listo. sí, Continúa, yo listo, ya ahora sí. voy verificando por acá. Va, perfecto, listo. Entonces les decía que una de las maneras también de conectar entre nosotros mismos es pues prender nuestra cámara desde una manera en la que podamos tener mayor conexión con nosotros. Hoy es un día festivo, ¿no? Algunos habrán ido de paseo a alguna parte, otros pues estarán en sus hogares, pero bueno, lo importante es que este espacio nos lo permitamos también, no solo para aplicarlo dentro de nosotros mismos, que es lo más importante, es lo prioritario. La salud mental no es ese conocimiento que tú aprendes y lo transmites, sino que la salud mental es ese conocimiento que aprendes, aplicas y enseñas, ¿sí? A través del ejemplo. Entonces, una de las formas en las que siempre me dirijo hacia la parte de la salud mental es a través de ese fortalecimiento constante. Bueno, para quienes me conocen, hay algunos por acá, algunos nombres por ahí que reconozco, como Isabel, por ahí vi a Felipe, ¿quién más? Alejandro. Alejandro, creo que es Alejo, con quien trabajé en algún momento en Buga, desde Antioquia, me parece, si no estoy mal. Y bueno, otras personas Alejo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, volverte a ver. Y ahí está Felipe también, practicante también, ya casi colega, está a punto de graduarse. Y, y bueno, pues también para quienes no me conocen, yo soy Alejandra Sánchez. Hace aproximadamente unos 8 años
en mi trabajo de grado como tesis decidí hacer algo diferente, que fue justamente empezar a construir lo que es mi marca personal desde una manera en la que pudiese aportarle a otros trabajadores sociales esas temáticas importantes y relevantes en nuestro día a día. Y ahí nace Casa de Trabajo Social, ¿sí? Entonces, pues ese fue mi trabajo de grado, le construí una página web y he venido también tratando en lo posible de ser muy constante, pero por cosas de la vida que uno por momentos inicia algo y luego lo va soltando y luego vuelve y retoma. Bueno, pues algo así también es parte de mi historia. Creo que no todos los procesos son lineales, sino que también hay momentos en los que hay esos picos que suben y bajan. Y pues bueno, una vez terminé de realizar este trabajo de grado, luego inicio una maestría que es algo que me apasiona mucho porque así como me apasiona mucho el trabajo social, también está la parte de la psicología, ¿no? Esa parte en la que cómo comprendemos el cerebro desde esos diferentes espacios o entornos en los que tenemos que estar en constante adaptación y creo que se relaciona muchísimo con lo que es el trabajo social. Entonces, pues lo más importante también desde este escenario y desde este espacio ha sido que como experiencia es que aunque yo quería estudiar esa maestría, aquí en Colombia no la había, ¿sí? Y la que había era neuropsicología clínica, entonces ya era muy enfocado hacia lo que es los psicólogos, mientras que la que yo estaba buscando era neuropsicología y educación. Y ustedes, de pronto algunos sí entenderán esta palabra, que es la neuropsicología, otros tal vez sea un concepto nuevo, pero básicamente neuro tiene que ver pues con el funcionamiento del cerebro, psicología, lo que tiene que ver con el comportamiento humano y educación, lo que tiene que ver pues claramente el contexto del aprender y enseñar. Entonces, básicamente, esta maestría se basa en comprender cómo funciona el cerebro en los diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Entonces, pues ha sido un proceso muy bonito porque en realidad la vine a encontrar fue en España y la hice de manera virtual, ¿sí? Entonces, el El contexto contexto del de nivel de formación que tiene Colombia al nivel que tiene España, pues es bastante exigente, pero bueno, pues con mucho esfuerzo uno puede lograr también realizar ese sueño que uno tiene para lo que uno desee, ¿no? Em, básicamente, pues también Ale, yo ahí tengo una pregunta, perdón que me meta ajá, la cuchara. Bueno, claro, yo quiero que nos contextualices un poco de pronto lo complicado que ha sido, no porque si bien nos lo estás contando y que a ti te ha gustado, pero no sé si a ti te costó de pronto estudiar el tema de la neuropsicología siendo trabajadora social. Por ejemplo, yo lo digo porque dentro de mi contexto o dentro de mi maestría sí fue muy complicado, porque yo era la única social y los conceptos eran diferentes, pero cuando ya se dieron cuenta lo necesario que era incluir un poco más el tema social. Ahorita la maestra inclusive cambió su pénsul un poco más enfocado a lo humano, pero para mí fue muy complicado. ok, No qué sé buena qué pregunta. Sí, en realidad lo complicado tal vez en ese momento, porque bueno, hasta el momento no conozco ningún otro trabajador social que haya estudiado esta maestría y en ese momento pues la mayoría eran docentes, otros pues psicólogos también, entonces, o personas que estaban formadas desde el campo de la educación. Entonces, pues desde ahí sí fue muy interesante porque me ayudó a fortalecer mucho más lo que para mí siempre ha sido como mi foco más importante, que es la educación, ¿sí? La educación y la salud mental, esas son como las dos partes más más grandes. grande. Y a partir de de ese conocimiento, pues ya me permitió llevarlo a la práctica dentro del contexto del trabajo social, ¿sí?
dentro de lo que es la docencia, dentro de lo que son los talleres grupales, dentro de lo que es el hecho de aprender a hablar en público. Sí, empecé a comprender mucho mejor esas estrategias que nos permiten a nosotros poder llegar mucho mejor hacia nuestros estudiantes y creo que sí hay desafíos, no voy a decir que no, porque claramente siempre se encuentran como esas incluso críticas de otros trabajadores sociales que dicen como no, pero como una trabajadora social, eso tiene que ver es más como desde la psicología y demás, pero en realidad hay mucho que nosotros necesitamos aprender porque a veces uno cree que porque tiene el conocimiento, ya solamente es aplicarlo y enseñarlo, pero todo tiene un proceso, todo tiene diferentes estrategias y demás. Entonces, por esa razón, tienes... Mira, ah, sí, digamos, bueno, ajá. listo, teniendo en cuenta eso, ¿cómo separas, o sea, cómo nos podrías explicar a nosotros cuál vendría siendo nuestro rol? Por ejemplo, en la neuropsicología como trabajadores sociales, sin llegar de pronto como a decir, ah, bueno, es que esto es de los psicólogos, por ejemplo, sino cuál es nuestro rol ahí dentro de la neuropsicología, cómo lo has venido ejecutando tú. Ok, bueno, pues como lo mencioné hace un momento, yo después de que hice la maestría me dediqué a lo que es la docencia. Entonces, al comprender mucho mejor cómo funcionan estos procesos de aprendizaje y enseñanza, pues justamente desde ahí es una de las maneras en las que más lo aplico. También una forma en la que lo logro contextualizar es cuando a través de esos espacios grupales en los cuales se pueden encontrar en instituciones educativas o en diferentes grupos de personas en las que haya algún tipo de intervención, también es muy importante, pero también desde manera individual, ¿sí? Lo he realizado a partir de asesorías, consultorías y demás en especial a personas con algún tipo de trastorno de aprendizaje, ¿sí? Entonces tenemos el TDAH, tenemos el autismo, tenemos la dislexia, la discalculia, ¿sí? Diferentes maneras en las que muchas personas pues pueden tener algún tipo de dificultad en el momento de aprender y desde ahí entonces se realizan desde el trabajo social unas adaptaciones escolares que necesita ese niño o esa persona o adaptaciones familiares o adaptaciones personales. Entonces, pues eso ayuda dentro de los diferentes contextos a la intervención ya directamente en lo que es el caso. Ahí me surge otra pregunta, mi Ale, y Claro. es, o sea, las adaptaciones se hacen por medio de, tenemos un diagnóstico clínico, ¿no? Ya está, Ajá. pero entonces nosotros hacemos con ese diagnóstico clínico, lo aterrizamos a cómo interactúa la persona o cómo, o sea, digamos, cómo se hace un diagnóstico social, un informe social, o sea, ¿cómo adaptas? ¿Cómo lo adaptas a Ok. ese contexto? Vale, pues la persona llega conmigo ya con un diagnóstico clínico. ¿Sí? A partir de un diagnóstico que haya realizado, pues bien sea un psicólogo o bien sea algún profesional de la salud que haya diagnosticado no solamente pues un trastorno de aprendizaje, sino también pueda que haya incluido algún trastorno eh, psicológico mental, ¿no? Entonces, pues a partir de eso, entonces ya lo que se hace es realizar esas conexiones, bien sea con la familia, bien sea con la institución educativa, con los docentes y bien sea también con el mismo individuo. Comprendiendo estas conductas y demás, ya se adaptan directamente dentro de esos diferentes contextos, ¿sí? Entonces, se hace un seguimiento, que eso también es muy importante dentro de lo que se haya diagnosticado desde ahí y cuáles puntos de mejora hay que ir estableciendo. Yo creo que ahí
De pronto es muy importante que también lo mencionamos, yo lo he mencionado, y es que el diagnóstico es sumamente importante para poder hacer ese seguimiento. De hecho, el plan de acción, ¿no? Porque, por ejemplo, Correcto. nosotros, si nosotros hacemos un diagnóstico y hacemos un mal diagnóstico porque no hacemos entrevistas, no hacemos bien el familiograma, el genograma, no vemos las parentabilidades, bueno, y demás. Y ahí es donde carecemos de material y hacemos un diagnóstico cualquiera y vamos a hacer un plan de acción y el plan de acción resulta que pues no nos va a funcionar y por ende el seguimiento va a ser erróneo y ahí cometemos errores. Y yo creo que digamos como que pienso algo y es qué importante es tu maestría en este tema de la neuropsicología, ¿no? Porque, claro, tú ves más allá de lo que de pronto nosotros como trabajadores sociales rasos, por decirlo así, lo vemos, ¿no? Porque no tenemos ese Ujú. concepto más allá de decir cómo esa interacción es sumamente importante también desde la neuropsicología siendo trabajadores sociales. Y ahí me surge de pronto otra pregunta y no sé si de pronto nos puedas de pronto colocar un ejemplo de cómo en un caso, por ejemplo, no sé, TDAH o bueno, de lo que tú mires, podríamos hacer un buen diagnóstico, con qué herramientas, por ejemplo. Ok, vale. Bueno, vamos a utilizar un nombre ficticio de un usuario que en algún momento atendí, que tenía 7 años, vamos a decir que su nombre es Nicolás, y este usuario llega conmigo y en el cual la mamá ya había realizado un diagnóstico clínico con él en el que lo remitieron porque él tenía TDAH, lo que conocemos como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Entonces, una vez que él llega conmigo, yo empiezo a revisar qué grado también, qué nivel tiene, porque muchas veces el TDAH se divide en dos partes, o tres más bien. La primera es que puede tener la persona trastorno por déficit de atención, o puede tener hiperactividad, o puede tener mixta, que serían las dos. Entonces, en este caso, Nicolás tenía mixta. Y bueno, parte también de esto fue lo que pude, empecé a aplicar la primera herramienta que fue, o la primera técnica que fue la entrevista a la mamá y al papá. En ese momento, pues, con ellos dos, para comprender mucho mejor el contexto familiar y también el contexto educativo, ¿no? Entonces, claro, ahí me mencionaban cómo eran sus comportamientos en casa, cómo eran sus comportamientos dentro del contexto educativo, con sus docentes, con sus compañeros y demás, y eso nos permitió, pues, poder, no solamente con el diagnóstico clínico, sino que también desde esa otra percepción que nos daba desde la familia y la educación, eh, ahí sí podríamos empezar a realizar un plan de acción. En este caso, también fue necesario realizar una entrevista también junto con los docentes. En este caso, el docente representante, que era pues el que ya le comunicaba directamente a los demás, pero sí era muy importante aplicarlo desde esas diferentes percepciones. Aquí fue lo que hice fue aplicar esas dos técnicas con ellos y realizamos el plan de acción. Un plan de acción con adaptaciones escolares específicamente para el caso que él tenía, porque pues su aprendizaje es diferente y hay que entender que su cerebro también actúa de manera diferente. Entonces empezamos a trabajar con los docentes, ya yo me siento directamente con ellos, hicimos incluso una reunión en el que ya no solamente estaba el docente representante, sino que también los otros docentes para empezar a analizar y a que ellos también comprendieran porque este es un gran vacío que tiene la educación.
y es que muchas veces no se capacitan los docentes en este tipo de trastornos del aprendizaje. Entonces, sí fue muy importante capacitarlos a ellos, comprender de qué manera pues funcionaba su cerebro y de qué manera podríamos adaptar mucho mejor esas estrategias de aprendizaje para él y adicionalmente también organizar mucho mejor y hacer esas adaptaciones en casa. ¿Sí? Entonces ya me senté también nuevamente con su familia, su papá y su mamá, que era con el que las personas con las que vive Nicolás, y a partir de eso entonces empezamos a generar unas estrategias ya directamente dentro de su comportamiento en casa, ¿no? Porque muchas veces dentro de este trastorno, que incluso yo no le llamaría trastorno porque justamente fue parte de mi tesis en la maestría y es que no es un trastorno, sino un tipo de personalidad, ¿no? Entonces, dentro de estas adaptaciones que ya nosotros empezamos a hacer, fue las conductas que tenían directamente en su casa, las conductas de cómo estaban realizando, no sé, las tareas en su día a día. Y empezamos a utilizar, pues en este caso, un calendario ya con unos dibujos, entonces ya él tenía mucho mejor organizado lo que iba a hacer en su día a día. Eso es una de las partes más importantes en el TDAH y es comprender y organizar muy bien las ideas, porque muchas veces, pues, el TDAH, lo que es el trastorno, ¿cómo se llama esto? La parte de déficit de atención, por lo general es muy dispersa. Entonces, claro, tiene muchas ideas y todo lo quiere hacer al tiempo, pero pues hay que darle un orden cronológico a esas tareas, bien sea desde las educativas o bien sea desde las que hace diarias. Por eso, pues ahí empezamos a trabajar con ellos y ya luego cada mes nos veíamos para ver qué iba mejorando, qué íbamos adaptando. Con los docentes también nos reunimos en otras ocasiones y bueno, por fortuna fue un caso que fue muy positivo y ya a partir de ahí, pues también iba realizando algunas adaptaciones directamente con psicología. Eso también es muy importante porque pues ya ahí entra la parte eh, emocional que también hace parte de estas adaptaciones. Ale, yo creo que nos acabas de dar mucha información, ¿no? O sea, como que yo cada vez que estoy contigo aprendo algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, no sabía lo del tema del tipo de personalidad, sino yo lo conocía como trastorno, ¿no? Pero Ujú, yo creo que nos acabas de dar la clave importantísima de diferenciar entre lo que hace un psicólogo y lo que hace un trabajador social. A ver, lo voy a decir lo que entendí, tú me dices sí o no. Lo que entiendo va. es, bueno, entonces desde la neuropsicología el psicólogo se va a encargar realmente es de cómo está el individuo comportándose según este tipo de personalidad o trastorno que tenga. Pero realmente lo que nosotros hacemos es cómo nuestro sujeto social, usuario, beneficiario, depende del contexto en el que nosotros estemos, vive ese trastorno y esa personalidad en sus entornos, que es lo más importante. Y yo creo que esto es lo que nosotros debemos trabajar, o sea, como que es nuestro factor diferenciador, las interrelaciones. Si solamente trabaja un psicólogo en el colegio, solamente se queda en el colegio. Tú dijiste, no, hay que capacitar a los docentes, no basta con hacer el plan. A veces planeamos tantas cosas, ¿no? Uno cuando sale con los amigos es nosotras, ahí por ahí está Mildred, nosotros que vamos a almorzar, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, y al final pues decimos, no, no pudimos, no, no hicimos esto, y lo planeamos, pero de ahí que se vaya a hacer, pues es algo muy diferente, ¿no? Entonces yo creo que los planes hay que ejecutarlos y de nada sirve como trabajar simplemente, dejar el plan, porque hay muchos planes, ¿no? Pero de nada sirve hacerlo si no se está aplicando realmente a la necesidad. Y otra cosa que se me queda mucho y es nosotros, importantísimo, no podemos hacer un diagnóstico social con una sola entrevista. ¿Qué nos dijo Alejandra? Dijo, entrevisté a la mamá, pero también hice esto, pero también hice esto, ¿no? Pero entonces también tuve...
Para poder hacer Alejandro el diagnóstico tuvo que investigar qué tanto sabían los docentes para saber que no sabían los docentes. Entonces yo creo que eso es fundamental. Tengo una pregunta. Todo esto, ¿cómo se mezcla con la salud mental? Porque eso, o sea, Wow, eso es lo que a sí, mí me gran explota pregunta. la cabeza de ti, que tú lo puedes de pronto como interiorizar y decir, es que cuando nosotros sabemos esto, de hecho alguna vez lo mencionaste, no lo quiero decir que lo digas tú, pero como que si nosotros relacionamos la neuroeducación y neuropsicología con esto, contribuimos a la salud mental y eso me parece muy importante, no solamente como decía Alejandra, para nosotros aplicarlo, sino para nosotros primero y después aplicarlo. Correcto. Sí, sí, así es, Tati. De hecho, un punto así sumamente importante es que la salud mental empieza desde, incluso desde que estamos en el vientre, porque de hecho nosotros genéticamente también, cuando nos estamos formando, empezamos a generar las diferentes maneras como conocemos la inteligencia emocional, ¿no? De qué manera también mi mamá está realizando, atravesando o adaptándose a esos diferentes cambios y cómo esas emociones influyen en ella, ¿sí? Entonces, por eso también todo esto que hablamos de los trastornos de aprendizaje también viene, influye muchísimo los trastornos mentales, pero justamente todo inicia desde la forma en la que nuestro entorno nos condicionó a nosotros para influir directamente en la manera en la que nosotros constantemente accionamos frente a una situación específica, ¿sí? Y estas situaciones específicas lo que nos lleva es a una serie de hábitos que nosotros repetimos constantemente. Entonces, pues claro, si nos damos cuenta, en la salud mental tenemos algo muy importante que es, por ejemplo, la alimentación. Estamos hablando de bienestar, estamos hablando de la manera en la que pensamos, en la que actuamos y en la que sentimos. Eso es tener bienestar dentro de esas diferentes maneras, dentro de un entorno específico. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros em, estamos en un espacio específico, debemos comprender que muchas veces no somos conscientes de lo que estamos pensando y de la manera en la que esta máquina que hoy tenemos como la estamos palpando, literalmente es un Ferrari, pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque de alguna manera alguien nos hizo creer que que lo que tenemos dentro de nosotros mismos pues funciona automáticamente, porque sí. Y nos encargamos de estudiar todo nuestro entorno, nos encargamos de estudiar toda una profesión, nos encargamos de estudiar todo un posgrado, pero ¿cuánto nos encargamos de estudiarnos a nosotros mismos? Es la gran pregunta, ¿sí? ¿En qué momento nosotros empezamos a comprender lo importante que es la alimentación? Que aunque la OMS, que se supone que es la institución que debe velar por la salud de nosotros, está permitiendo que haya la venta del 80% de los alimentos que venden en un supermercado, están llenos de químicos, de grasas saturadas, de azúcares, de un montón de sustancias que en lugar de generarnos salud, generan enfermedad. Porque lastimosamente, pues, el negocio más grande que existe y más millonario que existe en el mundo, pues son los medicamentos. Pero he ahí, cuando nosotros comprendemos mucho mejor y entendemos cuál es la gasolina que le vamos a dar a este Ferrari, pues ahí empezamos a entender qué realmente sí le aporta y qué realmente no, ¿sí? Y por qué sucede esto? ¿Y por qué es tan importante? Porque muchos de los padres de familia o muchos de los docentes, incluso ahorita que hablamos del TDAH, dicen, no, es que ese niño es sumamente hiperactivo. Y ya lo diagnostican y todo, ni siquiera necesitan tener un diagnóstico clínico, sino que dicen, ese niño sí o sí es hiperactivo, pero probablemente en casa le estén dando muchísimo azúcar, ¿sí?
y su alimentación está basada en mucho azúcar y puede que esté desbalanceada. ¿Por qué? Porque así aprendieron sus padres, porque creen que esa es la manera de brindarle amor a ese niño. Pero resulta que eso está alterando hormonalmente su, no solamente su comportamiento en sí mismo, sino que no logra atravesar o entender mucho mejor lo que él está sintiendo. Y ese es el punto, que dicen, no, es que ese niño definitivamente no se puede quedar quieto, él habla, él todo el tiempo se levanta, él hace, él quita, él pone. Pues claro, pues porque no sabe de qué manera puede regularse a sí mismo. Y el punto es que la inteligencia emocional, uno de los factores más importantes dentro de la salud mental, es entender qué es lo que siento y a partir de eso que siento, entender que hay factores que influyen en ello. Si ese niño también, aparte de que se está alimentando incorrectamente, también es una persona que es muy sedentaria, que se la pasa, no sé, jugando videojuegos o se la pasa en el celular o en la tablet, que esto también es uno de los desafíos más grandes que tenemos en la salud mental y es los grandes cambios que han venido surgiendo. Pero adicional de que tenga una alimentación inadecuada, no realiza ningún tipo de ejercicio o actividad física, pues claramente también va a afectar aún más el no saber qué hacer con todo lo que siente, el no saber qué hacer con toda esa energía que siente con exactamente la sobreestimulación constantemente. Entonces, esto que viene influyendo dentro de cada factor que tiene la salud mental, porque la salud mental no solamente abarca la parte mental, ¿no? Influye también la parte física, influye también en cómo nos relacionamos con las demás personas, cómo nos relacionamos con nuestra familia, cómo nos relacionamos con nuestros amigos, cómo nos relacionamos con personas, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Todo esto también viene a influir bastante dentro de nuestro contexto de nuestro bienestar. ¿No? Entonces ya llegamos adultos y como nunca nos enseñaron, nunca nos brindaron esas herramientas, nunca comprendimos mucho mejor cómo funciona esta máquina, pues asimismo empieza todo lo que son los trastornos mentales. Quiero que nos llevemos hoy un tip muy importante, yo le llamo pepitas de oro, que en algún momento un profesor de la maestría me enseñó, y es que para comprender mucho mejor la depresión y para comprender mucho mejor la ansiedad, es muy sencillo. La depresión está ligada directamente a pensamientos del pasado que ahora en el presente influyen dentro de un contexto en el cual no es sanado, ¿sí? Entonces, constantemente una persona que está en depresión trae su dolor al presente y se sigue culpando por ese dolor y se sigue avergonzando de esa situación y se sigue eh, alimentando constantemente eso que en algún momento le generó y ahora pues en su presente si no lo sana, por eso es tan importante la parte psicológica, ¿sí? La terapia y todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y todo lo que tiene que ver pues directamente con cómo expresamos y cómo trascendemos este tipo de traumas y situaciones dolorosas, eso le llamamos depresión, ¿sí? Y ahora, la ansiedad está ligada a lo que es los pensamientos del futuro y sobre todo pensamientos pues negativos, porque estoy adelantándome a una situación que todavía pues no sé cómo vaya a suceder, porque claramente ninguno de nosotros tenemos completa certeza de qué vaya a suceder en el futuro, pero automáticamente la ansiedad también está diciéndote, no estás preparado, no estás preparada para eso. Em, de una u otra forma, esa situación
que está allá es más grande que yo misma, entonces empiezo a sobrepensar constantemente y empiezo a traer situaciones del futuro al presente. ¿Sí? Entonces, esas son maneras en las que podemos comprender mucho mejor la depresión y la ansiedad, que claramente, pues, no influye directamente en una intervención que nosotros hacemos, pero sí es importante comprenderla para que en el momento en el que tengamos algún tipo de usuario que venga con algún tipo de trastorno de mental, pues podamos comprender mucho mejor y tener una mayor percepción de lo que son estos trastornos. Entonces, por eso el entorno pues ya nos influyó desde que prácticamente nacimos. Nuestros padres también nos transmitieron constantemente. em, por acá hay preguntas, pero bueno, a terminar la idea y ya respondo entonces a las preguntas. Entonces, ¿qué es muy importante acá? Comprender que todo lo que nosotros hemos venido aprendiendo de nuestros padres, abuelos, tíos, docentes, amigos, todo eso está condicionado porque tenemos un, un, un cúmulo de pensamientos y acciones que nosotros observamos y lo creímos, son nuestras creencias. Y ahí nace nuestra identidad, porque si mi papá y mi mamá, si digamos viví con ellos, tenían constantemente una alimentación balanceada con verduras, con frutas, toda esta parte importante dentro de la alimentación, pues yo también lo voy a tener dentro de mí mismo. Pero si no, pues ahí es donde debo empezar a entender desde la salud mental que antes de que llegue la enfermedad, debo hacer todo lo posible para hacerme consciente y aprender de qué manera me puedo alimentar bien, porque no se trata de una dieta, se trata de un estilo de vida, ¿sí? Y esto también lo llevo como una experiencia personal y es que hace ya prácticamente 6 años soy vegetariana, porque también entendí, aprendí, comprendí que muchos de los alimentos ya no son como, por ejemplo, la carne ya no tiene el mismo contenido nutritivo, sino que está cargado de muchos químicos y de muchos procedimientos en los cuales se genera mucho sufrimiento animal y no hace parte de lo que yo deseo para mí. Entonces, pues por eso también mi ética cambió en esa parte y justamente también desde ahí el hecho de hacer ejercicio y demás, hace que nuestro bienestar mental y psicológico y físico pues vaya incrementándose. Entonces, en la medida de acuerdo a lo que hablábamos del Ferrari, entre mejor comprendamos quiénes somos, mucho mejor le vamos a brindar a esta máquina para que pueda andar lo mejor posible, porque si no, pues con una llanta pinchada o con algo que no le funcione al motor, pues claramente desde ahí pues va a ser muy difícil mantener una salud física y una salud mental adecuada. ¿Listo? Entonces, por eso siempre digo, la salud mental empieza por nosotros mismos, porque así como cuando nosotros vamos a, no sé, nos remiten a un nutricionista, si el nutricionista, pues yo voy y presenta obesidad, pues claramente yo digo, aquí hay algo que no encaja, ¿cierto? O si, por ejemplo, yo voy a ir a un gimnasio y mi entrenador, pues, tiene una barriga así grandota y demás, pues yo no voy a confiar en ese profesional, ¿cierto? Porque debemos ser coherentes profesionalmente con lo que queremos transmitir a los demás. Entonces, sí hay algo que me parece sumamente importante, es que cuidemos primero de nosotros para poder cuidar de los demás. ¿Listo?
Ale, antes de que responder las preguntas, yo sé que el tiempo es muy corto, de hecho, bueno, es que se me ocurren muchos temas que uno puede trabajar contigo, ¿no? Porque pues uno aprende un montón. Pero yo creo que algo que también nos deja la última parte y es que si bien es importante lo que tú mencionas de hacer ejercicio, de la alimentación y que todo esto tiene que ver con la neuropsicología, nuestro entorno para mejorar la salud mental, tú dices algo al principio de la reunión y me parece que es importante resaltarlo y es que no basta simplemente con hacer ejercicio, con alimentarse bien, si nosotros no sabemos lo que sentimos. Es decir, a mí un caso me está afectando. Y no es solamente ir a yoga, ir a pilates, ir al gimnasio y ya, porque es como si es importante, pero me estoy desentendiendo lo que realmente me está pasando. Entonces es, ¿por qué estoy sintiendo esto con este caso y esto en qué me está afectando? Es decir, reconocer realmente ese dilema, meollo de la situación que me está afectando a mí. Entonces yo creo que eso es sumamente importante que tú lo digas al principio, es identificarlo, pero una forma de cuidarnos también es hacer ejercicio, la alimentación, lo que pensamos, ¿no? De lo del pasado, lo del presente, pero sobre todo que entendamos y comprendamos que podemos sentir como trabajadores sociales pero que cuál es mi límite, ¿no? Como profesional, qué aspectos puedo mejorar, qué aspectos de pronto me están afectando, ya sea por mi pasado o por mi presente, eso es muy importante. Bueno, te voy a leer, aquí hay dos preguntas, Ale. Entonces, Ok. la primera dice, interesante este tema de neuropsicología y educación. Para casos para trastornos con Asperger, autismo, ¿de qué manera se puede integrar al niño con los compañeros de aula? Ok. Bueno, vale. Acá estos dos, vuelvo y lo digo, pues tiene que ver mucho con entender mucho el trastorno para sí mismo poder realizar estas adaptaciones. En este caso, no solamente se hace intervención directamente con el niño, que es quien tiene este diagnóstico, sino también con sus compañeros y sus docentes. ¿Por qué influimos acá con sus compañeros? Porque muchas veces ellos no comprenden el contexto de lo que es este trastorno y necesitamos también no solamente generar empatía dentro del aula, sino también comprender que hay factores diferenciales de los cuales ellos también necesitan adaptarse, ¿sí? Y los docentes también necesitan adaptarlo desde ahí. Entonces, esta intervención no solamente va desde el estudiante, sino va con sus compañeros y adicional a eso, pues con sus docentes, ¿no? Entonces es muy importante, por eso es tan sumamente importante que los docentes se capaciten en todo este tipo de trastornos, porque pueda que solamente sea uno no sé, en 3, 4, 5 grados, pero de todas maneras, comprender esa parte que tiene el estudiante no solamente es él, es también entender que tiene un entorno. Y ese entorno hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que capacitarlo también, pero para poder cuidarlo a él necesitamos comprender desde esta intervención, por eso somos trabajadores sociales, porque vamos directamente no solo al individuo, sino a toda la parte que lo compone a él, ¿no? Entonces, por eso dentro de un entorno educativo es muy importante dentro de un lenguaje claramente que sea muy entendible para sus compañeros, realizar esta intervención grupal y también junto con los docentes capacitarlos para que puedan comprender mucho mejor las adaptaciones que necesita para poder realizar este acompañamiento y para que pues claramente estas adaptaciones sean específicamente de acuerdo a sus capacidades, a sus habilidades y a su comportamiento neuronal que tiene esta persona.
Muchas gracias, Ale. Acá tenemos dos preguntas más, pero una tiene que ver con la otra, entonces las voy a hacer las dos como para ver cómo las podemos, porque pues sé que te Vale, dije que no nos íbamos a demorar mucho y tu tiempo es muy no te valioso preocupes. para A mí la nosotros. verdad me encanta. Yo siento que estos espacios son muy enriquecedores y en lo que yo puedo aportar, con todo gusto, para eso estamos. Lo sabemos, muchas gracias. Bueno, dice, ¿qué alternativas existen para abordar estas realidades con estudiantes entre los 6 a los 10 años que sí cuentan con un diagnóstico de los nombrados, ejemplo TDAH, donde los docentes no cuentan con la preparación para abordar en un salón de clases? Ese es uno, hablando de los docentes. Y hay otra que dice, Ok. ¿cómo sensibilizar a la comunidad educativa frente a estas enfermedades neurodivergentes sin generar estigmatización o revictimización en los estudiantes? Y ya leemos la anterior. Ahorita les respondemos la otra, Diana. Ok, vale. Bueno, en este caso sí es muy importante primero capacitarnos nosotros, ¿no? Comprender que desde ahí pues no es un conocimiento que nos brinda directamente la universidad, ¿no? En nuestro, en nuestra profesión o en nuestra carrera, no se menciona, o si se menciona muy leve, pero sí es muy importante que antes de ir a realizar también una intervención bien sea con docentes, bien sea con los estudiantes y demás, pues nosotros primero necesitamos capacitarnos muy bien sobre el tema y generar esas adaptaciones directamente si vamos a realizarlo con los docentes, pues por lo menos, no sé, busquemos un diplomado, busquemos un curso, en mi caso, pues busqué fue una maestría, una especialización, pero sí es muy importante que capacitarnos nosotros para de esa manera poder transmitir esta información y que realmente pues sea una intervención que genere unos muy buenos resultados, ¿no? Entonces, no solamente es como de que ya lo leí por aquí por la IA y ya medio comprendí, no, son trastornos que requieren entenderlos muy bien para sí mismo, poder capacitarlos incluso con los padres de familia. También desde ahí, muchas veces, a pesar de que ellos en algún momento sus hijos los diagnosticaron con algún tipo de trastorno, muchas veces no se toman la tarea de comprender o incluso lo niegan, ¿no? Lo niegan o lo dan, o creen que no, que eso simplemente pues fue algo pasajero, que ya eso con el tiempo se le pasa y demás. Y eso pues es un gran error que se comete dentro del contexto pues familiar porque afecta directamente al menor o al niño y también muchas veces sucede en los docentes. Entonces, pues sí es muy importante, como les mencionaba, capacitarnos a nosotros si queremos entrar dentro de este contexto y dentro de una intervención directamente, desde ahí es necesario. Y también, si tenemos la posibilidad ya más directamente dentro del campo administrativo, sí generar una necesidad dentro de las instituciones educativas de que los docentes estén capacitados para este tipo de adaptaciones diferenciales en cualquier tipo de trastornos, ¿sí? Entonces, por esa razón, pues permite que no haya tanta exclusión social y educativa dentro de casos específicos en los que es necesario pues realizar una intervención diferente con los menores en los cuales ya estén diagnosticados. Gracias, mi Ale. Bueno, y hay otra pregunta. Yo la verdad no entendí. Porque no, pues digamos, no sé si la patología dual es la que explicaste ahorita, pero Diana nos dice, hola, gracias por este espacio. Me gustaría saber cómo se trabaja el quehacer profesional y la neuropsicología en la patología dual. Ok, vale. Eh, Creo entender que la patología dual pues está relacionada por lo que hablábamos de las dos
pues De la que viene del mezclada, TDAH, ajá, ¿no? que sería pues el trastorno por déficit de atención y e hiperactividad, ¿sí? Espérame que se me olvidó la pregunta. ¿Cómo Yo era? te la hago, ¿Me la tranqui. puedes volver a repetir, Hola, por favor? gracias por este espacio. Me gustaría saber cómo se trabaja el quehacer profesional y la neuropsicología en la patología dual. Bueno, está y el TH y la adicción. Wow, muy Ok. interesante. De hecho, es mucho más probable que se genere una adicción en una persona con TDAH que pues una persona que no esté diagnosticada con este tipo de personalidad. ¿Por qué? Porque si una persona que tiene TDAH no sabe cómo funciona y cómo logra eh, atravesar diferentes situaciones emocionales, porque de hecho les voy a contar una cosa. Parte de lo que a mí me generó mucha curiosidad estudiar esto es porque a mí me diagnosticaron con TDAH, ¿sí? Entonces, para mí, pues, fue un poco difícil poder comprenderlo desde ahí, pero aparte de entenderlo conmigo misma, también fue la otra parte en la que muchas veces no se sabe por qué razón hay tanta, como tanta sobreestimulación, incluso sin tenerla en el entorno, sino que se siente consigo mismo. Y pues tú puedes pasar de un tema a otro y uno puede tratar de adaptarlo dentro del contexto, pues, de relaciones sociales y demás, pero sí hay que entender algo muy importante y es que cuando no se realiza un proceso directamente con psicología, sí, con esa parte en la que comprendes mucho mejor tu mente y cómo funciona y qué es y qué es esto del TDAH y demás, y profundizas en ello, no sabes qué hacer con esas emociones. Y justamente ahí es donde estás muy, como muy vulnerable a que cualquier tipo de estimulación te genere un placer inmediato. Y ese placer inmediato, inmediatamente, es lo que genera una regulación emocional temporal. No va directamente a regularla durante un proceso largo, sino más bien lo que sucede con la dopamina. La estimula, la eleva, pero asimismo, pues cae, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante entender desde nuestro quehacer, desde el trabajo social, que muchas de estas personas no están siendo diagnosticadas, ¿sí? Muchas personas pueden tener en este momento TDAH y no lo saben. De hecho, hay muchísimas personas que lo tienen actualmente, pero pues nunca han tenido la oportunidad de pronto de asistir a terapia. Por eso yo soy muy pro del tema de es necesario ir a terapia, no solamente pues cuando se presenta alguna situación específica, sino que es necesario para poder comprendernos a nosotros mismos, para poder sanar, para poder entender qué puede haber dentro de nuestro contexto emocional que muchas veces no nos permite avanzar en otras áreas de nuestra vida, ¿no? Porque están esas creencias limitantes dentro de nuestros contextos que no nos permite a nosotros poder evolucionar y poder crecer desde ahí. Entonces, para responder a esta pregunta, pues sí, es muy importante em, realizar este tipo de prevenciones, de campañas de prevención cuando vayamos a realizarlas en cuanto a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, a comprender mucho mejor cuáles pueden ser esas diferentes patologías que pueden haber dentro de un contexto del TDAH
nosotros pues no estamos capacitados para diagnosticar, pero sí podemos comprender algunas formas en las que probablemente pueden haber y desde ahí pues ya hacer una remisión directamente con psicología. Por eso vamos muy de la mano constantemente con estos profesionales. ¿M? Entonces, pues sí, básicamente, pues es un tema bastante amplio, trato como de resumirlo, trato de dejarlo claro un poco, pero sí o sea, tendríamos toda la noche para hablar del tema porque sí hay muchos factores muy importantes que influyen dentro de la salud mental, que influyen dentro de los trastornos de aprendizaje, que influyen dentro de los trastornos mentales y pues asimismo también encontramos muchos vacíos dentro de la educación, muchos vacíos en cuanto a las pautas de crianza, muchos vacíos dentro del contexto de comprender mucho mejor cómo estamos generándole daño a los menores por el uso de las pantallas, por la falta de educación sexual también. Y todo esto también, pues, influye tanto en lo que somos y en la manera en la que actuamos, que finalmente eso se convierte en lo que es la salud mental. Ale, muchas gracias. Yo ahí quiero complementar algo referente a lo que dice Diana, y es que si bien, como dice Aleja, nosotros no podemos hacer un diagnóstico patológico clínico, por decirlo así, a mí siempre me ha servido que nosotros como trabajadores sociales despatologizamos. O sea, ellos ya tienen un diagnóstico, ¿no? Entonces aquí tiene un diagnóstico mixto, es decir, un TDAH y además de eso tiene adicción, que esto pues complica un poco la situación. Si bien para nosotros es importante saber que tiene adicción y que tiene TDAH, para nosotros lo más importante es cómo esto que ya está diagnosticado, que yo no lo voy a tocar y no le voy a decir, ¿y usted por qué se enfermó? No, sino que lo que voy a hacer es cómo este individuo, este sujeto social, está mirando este problema y cómo lo está viviendo con su entorno, con la familia, con la educación, con lo laboral, con lo emocional, con lo amoroso, con lo sexual, con todos sus entornos. Eso es lo más Ujú, importante. Entonces, el quehacer profesional dentro de estas patologías es para mí más que enfocarse en la patología, es despatologizar, entendiendo que tiene un diagnóstico, pero este diagnóstico, si lo vamos a tratar desde la parte psicológica, pues lo va a trabajar el psicólogo. Desde la parte clínica lo va a trabajar el médico y los especialistas. Nosotros nos enfocamos es a partir de este diagnóstico, cómo yo estoy interrelacionándome con el mundo. No es lo mismo que yo tenga TDAH que tenga TDAH y adicción, ¿no? ¿Qué pasa con los sí. ingresos que me llegan? Me llegan ingresos, cómo estoy fallando, qué está pasando. Entonces, eso es muy importante que nosotros, déme un segundo, lo tengamos en cuenta, ¿sí? Y otra cosa que aquí mencionan ya como para ir cerrando, hay como dijo Aleja mucho que hablar, pero bueno, Ujú, yo sé que con Aleja vamos a tener otros espacios. Ella quedó de invitarme hace mucho tiempo a hacer un video, entonces estamos esperando para que sigamos conversando un poco. Dice Angie, muchos padres se mantienen en negación. Eso es un factor fundamental que lo debemos trabajar los trabajadores sociales porque es la interrelación del niño, la niña o el adolescente, ¿sí? Y Angie tiene toda la razón y concuerdo, y que es que el peor enemigo que nosotros podemos tener es que los padres se nieguen y además de eso no pasen esa etapa, porque tengamos que entender que es una etapa. Si tú tienes un duelo, te dicen sobre una patología y demás, todo lo que tenga que ver con tanatología, ese proceso de duelo que tenemos a la pérdida de un trabajo, una enfermedad y demás, uno de los primeros procesos es la negación. Y el problema no es que lo neguemos, el problema es que nos quedemos en ese proceso y no avancemos. Es como si somos chiquitos y solamente nos quedamos gateando hasta que seamos adultos, ¿sí? Entonces aquí como tenemos que trabajar, hacer mucho modelo centrado en la tarea, en problemas o en crisis. Sí es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y dice Diana, sería muy importante y agradable que se abriera un espacio para tratar este tema de las adicciones y las otras patologías, ya que tenemos un papel súper importante con las familias, sí. Y esto es del curso de vida de la infancia. Bueno, de hecho voy a enviarles al grupo, yo no, hice una psicóloga, yo los apoyé a ellos desde el área de trabajo social
donde hicimos un ebook donde hablamos de las adicciones y cómo trabajar las adicciones en diferentes entornos. Entonces les voy a decir Mm. ahí para que estén súper pendientes. Bueno, y en avisos parroquiales, sé que el tiempo es muy corto, pero yo quiero, Ale, que nos escribas por favor ahí en el chat tus redes sociales. Igual yo la voy a compartir en el grupo, tus redes sociales, donde te podemos encontrar. Yo siempre, Ale, después de una clase, yo mañana subo esto, entonces después de la clase mañana abro el grupo por si tienen alguna pregunta y tú las puedes responder, pues sería súper agradable. Ahí aprovechas y de pronto colocas tus redes sociales. Y solamente para las personas que están aquí, Ale, nosotras dos tenemos un curso que se llama Salud Mental, ¿sí? Neuropsicología, emprendimiento, bueno, es un curso súper completo y para ustedes, pero este código no se lo vamos a dar a las personas del grupo, sino que solamente a ustedes. Este código lo voy a activar de hoy hasta, hoy es 23, pero hasta el 27, para que si ustedes quieren, pues tengan con un 50% de descuento el curso. ¿Por qué? Porque pues nosotros de verdad que queremos contribuir al trabajo social, ¿sí? Entonces, ahí les envío el código. Creo que, bueno, sí, ahí les envío el código. Yo les comparto el enlace ahora al grupo y ustedes van a poder escribir ese código de aquí hasta una semanita para que puedan hacer la compra si así desean. Y si no, bueno, ella tiene de qué se trata el curso. Es enfocado, son creo que 4 o 5 horas. Nosotros hicimos un curso, ya está pregrabado, es decir, tiene acceso inmediato y tienen certificado. Salud mental, neuropsicología, innovación en trabajo social con técnicas y herramientas innovadoras, como cuáles, como la crónica sensorial, como el diario fechado, entre otras. Pueden poner el enlace por el chat. Por este chat no, lo vamos a enviar por el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos. Ellos van a tener un descuento, ¿sí? Todos, yo siempre envío descuentos después de las clases, pero ustedes van a tener un descuento adicional con el código, ¿listo? Pero solamente para las personitas que están aquí en el grupo, ¿vale? Mm, bueno, si Alejandro de pronto no está en el grupo de WhatsApp, también yo creo que Aleja lo puede compartir a su grupo, ¿listo? Claro Bueno, que Ale, muchas gracias. Sabes que te quiero un montón y que, bueno, espero que nos podamos encontrar en otros espacios. Agradecemos mucho. Ustedes tienen nuestro contacto. ¿Cuál contacto? Tenemos un grupo. ¿Cómo accediste aquí? No sé si por el grupo de Aleja o por el mío. Bueno, ahí están nuestros contactos. Gracias, profe Tatiana Alejandra, por ese espacio tan gratificante. Todas dos son personas que realmente admiro. Gracias, Isa, por compartir sus conocimientos. Saludos, Arejita. Te dice, nos vemos en la U, dice Alejandro. Listo. Ale, muchas gracias por este espacio. Si alcanzo hoy subo el video a YouTube, si no, pues mañana lo van a poder volver a ver. Yo creo que Aleja también lo va a subir, no sé, pero bueno, ahí lo van a tener. Muchas gracias, Ale, por este espacio y sabes que te sí. quiero un montón. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes, también a cada persona que se unió el día de hoy, que sacó de su tiempo para seguir fortaleciendo sus conocimientos. Y soy muy pro de que constantemente nos estemos fortaleciendo unos con otros en nuestro espacio. Para quienes también desean hacer parte de mi comunidad, tengo en mis redes sociales un nombre bastante fácil de colocar y es Casa de Trabajo Social. Ahí estoy en Instagram, en TikTok, en YouTube, y ahí vamos fortaleciendo esta comunidad. Así que pues, Tati, muchísimas gracias por la invitación. Espero que en otra próxima ocasión podamos seguir generando estos espacios. Ese curso que hicimos es sumamente poderoso. La verdad es que fueron la idea era 4 horas de contenido, pero terminamos haciendo como 5 horas porque, como les decía antes, todos estos temas son sumamente interesantes y amplios y la idea es esa, continuar actualizándonos, no solamente quedarnos con lo que nos brindó la universidad, sino en los contextos reales que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que terminen de tener una feliz noche y en una próxima ocasión y en otra próxima oportunidad nos veamos una vez más.
Gracias, que descansen. Ujú. Chao. Gracias, igualmente.